Imagina esto, un hombre sentado en la oscuridad de su habitación, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el peso del mundo lo aplasta. Cada decisión que ha tomado parece haberlo llevado a un callejón sin salida. Su mente está llena de dudas, de miedos, de un eco constante que le dice, no puedes, no eres suficiente. Pero en ese momento de desesperación, algo cambia, una chispa, un pensamiento diferente, una pregunta. ¿Y si todo esto no es el final, sino el principio? La vida no es lo que te sucede, sino cómo decides enfrentarlo. Y esa decisión comienza en tu mente. Cambiar tu mentalidad no es fácil, pero es el primer paso para transformar tu historia. Es el momento en el que dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el autor de tu propio destino. Esta es la historia de alguien que lo perdió todo, pero encontró algo mucho más valioso, el poder de cambiar su forma de pensar. Es una historia de lucha, de caídas, de levantarse una y otra vez. Es una historia que podría ser la tuya, porque, al final, no importa dónde estés ahora, lo que importa es hacia dónde decides ir. ¿Estás listo para descubrir cómo cambiar tu mentalidad puede cambiar tu vida? Había una vez un joven llamado Diego. Vivía en un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeado de montañas que parecían tan inalcanzables como sus sueños. Desde niño, Diego había escuchado las mismas palabras una y otra vez. No sueñes demasiado alto, porque la caída será más dura. Su familia, aunque amorosa, estaba atrapada en un ciclo de pobreza y resignación. Así es la vida, le decían. Acepta lo que tienes y no pidas más. Diego creció creyendo esas palabras. Terminó la escuela secundaria, consiguió un trabajo en una fábrica local y, como muchos otros, se conformó con una vida que no lo llenaba. Pero en el fondo, algo dentro de él siempre le susurraba que había más, que podía ser más. Sin embargo, cada vez que ese pensamiento surgía, su mente lo detenía. ¿Quién eres tú para querer más? No tienes dinero, no tienes contactos, no tienes nada especial. Un día, mientras caminaba hacia casa después de un largo turno, Diego se detuvo frente a una tienda de libros de segunda mano. En el escaparate había un libro con un título que llamó su atención: El poder de tu mente. Algo en esas palabras lo hizo entrar. Con las pocas monedas que tenía, compró el libro y lo llevó a casa. Esa noche, mientras leía las primeras páginas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El libro hablaba de cómo nuestros pensamientos moldean nuestra realidad, de cómo cambiar nuestra mentalidad puede cambiar nuestra vida. Pero también hablaba de algo que lo hizo dudar. El cambio no es fácil. Requiere esfuerzo, disciplina y, sobre todo, creer en uno mismo. Diego cerró el libro y miró alrededor de su pequeña habitación. ¿De verdad puedo cambiar mi vida?, se preguntó. Esa noche, Diego tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero estaba decidido a intentarlo, porque en el fondo sabía que si seguía pensando de la misma manera, su vida nunca cambiaría. Y así comenzó su viaje. Un viaje lleno de dudas, de miedos, pero también de pequeños destellos de esperanza. Un viaje que le enseñaría que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo lo enfrentamos. Los primeros días del cambio fueron los más difíciles para Diego. Había decidido que quería transformar su vida, pero no sabía por dónde empezar. Cada mañana, al despertar, su mente lo bombardeaba con pensamientos negativos. ¿De verdad crees que puedes cambiar? ¿Qué te hace diferente de los demás? Vas a fracasar. Era como si estuviera luchando contra un enemigo invisible, uno que vivía dentro de él mismo. Diego intentó aplicar lo que había leído en el libro. Comenzó a escribir sus metas en un cuaderno viejo que encontró en su casa. Quiero un trabajo mejor, escribió. Quiero sentirme orgulloso de mí mismo. Quiero demostrar que puedo lograrlo. Pero cada vez que miraba esas palabras, sentía una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si todo esto era solo una fantasía? En su trabajo las cosas no eran mejores. Sus compañeros se burlaban de él cuando lo veían leyendo durante los descansos.
«¿Qué haces con ese libro, Diego? ¿Crees que te va a hacer rico?», le decían entre risas. Aunque intentaba ignorarlos, esas palabras lo herían. Le recordaban las voces de su infancia, las que le decían que no soñara demasiado alto. Un día, después de un turno particularmente agotador, Diego llegó a casa y se derrumbó en su cama. Sentía que estaba luchando contra una corriente demasiado fuerte. «Tal vez tienen razón», pensó. «Tal vez esto no es para mí». Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, recordó algo que había leído en el libro. El cambio no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, y cada pequeño paso cuenta. Decidió que, aunque fuera difícil, no se rendiría. Comenzó a buscar videos motivacionales en Internet, historias de personas que habían superado obstáculos similares. Una noche, encontró un video de un hombre que hablaba sobre cómo había pasado de vivir en la calle a construir su propio negocio. Sus palabras resonaron profundamente en Diego. «No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas». Inspirado por ese mensaje, Diego decidió dar un paso más. Se inscribió en un curso gratuito en línea sobre desarrollo personal. Al principio, le costaba entender algunos conceptos, pero poco a poco comenzó a aprender. Descubrió que muchas de las creencias que tenía sobre sí mismo no eran más que mentiras que había aceptado como verdades. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron. Su familia, aunque lo amaba, no entendía por qué estaba tan enfocado en cambiar. «Diego, ¿por qué te complicas tanto?», le decía su madre. «Tienes un trabajo, un techo sobre tu cabeza. ¿Qué más necesitas?». Esas palabras lo hacían dudar, pero también lo motivaban. Sabía que no quería conformarse con una vida de mediocridad. El mayor desafío, sin embargo, no venía de su entorno, sino de su propia mente. Había días en los que se sentía lleno de energía y motivación, pero también había días en los que la duda y el miedo lo paralizaban. En esos momentos se repetía una frase que había aprendido: «Un paso a la vez». No tienes que tener todas las respuestas ahora, solo sigue avanzando. Diego también comenzó a enfrentarse a sus miedos. Uno de ellos era hablar en público. Siempre había evitado situaciones en las que tuviera que expresarse frente a otros, pero sabía que si quería crecer tenía que salir de su zona de confort. Se inscribió en un grupo local de oratoria y aunque al principio estaba aterrorizado, poco a poco comenzó a ganar confianza. Cada pequeño logro, por más insignificante que pareciera, le daba fuerzas para seguir adelante. Pero también sabía que el camino aún era largo y que los mayores desafíos estaban por venir. A medida que pasaban las semanas, Diego comenzó a notar pequeños cambios en su vida. No eran transformaciones drásticas, pero eran suficientes para mantener viva su motivación. Por ejemplo, ya no se sentía tan derrotado al final de cada día. Había aprendido a celebrar sus pequeños logros, completar un capítulo de un libro, terminar un curso en línea o incluso levantarse temprano para planificar su día. Cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba más a la persona que quería ser. Sin embargo, el verdadero cambio comenzó cuando Diego decidió enfrentar uno de sus mayores temores: pedir una oportunidad para un mejor trabajo. Durante años, había trabajado en la misma fábrica, aceptando un salario bajo y condiciones difíciles porque creía que no tenía otra opción. Pero ahora, con su nueva mentalidad, decidió que era hora de arriesgarse. Un día, después de su turno, Diego se acercó al supervisor de la fábrica. Con el corazón latiendo rápidamente y las manos sudorosas, le dijo: «Señor, he estado trabajando aquí por varios años y creo que tengo las habilidades para asumir más responsabilidades. Me gustaría saber si hay alguna oportunidad para crecer dentro de la empresa». El supervisor lo miró sorprendido. Nunca antes había visto a Diego tan decidido. Aunque no le prometió nada en ese momento, le dijo que consideraría su solicitud. Para Diego, ese simple acto de hablar por sí mismo ya era una victoria. Había enfrentado su miedo al rechazo y había demostrado que estaba dispuesto a luchar por lo que quería. Mientras esperaba una respuesta, Diego continuó trabajando en sí mismo.
Comenzó a levantarse una hora más temprano cada día para leer, meditar y planificar sus metas. También empezó a rodearse de personas que compartían su visión de crecimiento. Aunque algunos de sus antiguos amigos no entendían su cambio, Diego sabía que necesitaba estar cerca de personas que lo inspiraran y lo apoyaran. Un día, mientras navegaba por internet, encontró un anuncio para un taller de liderazgo en una ciudad cercana. Aunque el costo del taller era alto para su presupuesto, Diego decidió que valía la pena invertir en su desarrollo personal. Vendió algunas cosas que ya no usaba y con el dinero que reunió, se inscribió en el taller. El día del evento, Diego se sintió fuera de lugar. La mayoría de los asistentes eran personas con trajes elegantes y carreras exitosas, pero en lugar de dejarse intimidar, decidió aprovechar la oportunidad para aprender todo lo que pudiera. Durante el taller, escuchó historias de personas que habían superado obstáculos aún mayores que los suyos. Una de esas historias fue la de una mujer que había comenzado su propio negocio después de perder su empleo. Sus palabras resonaron profundamente en Diego. El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación y perseverancia. Inspirado por esa frase, Diego regresó a casa con una nueva determinación. Decidió que no solo quería un mejor trabajo, sino que quería construir una vida que realmente lo hiciera feliz. Comenzó a escribir un plan detallado de sus metas a corto, mediano y largo plazo. Una de esas metas era ahorrar dinero para tomar más cursos y talleres que lo ayudaran a desarrollar nuevas habilidades. Poco después, el supervisor de la fábrica lo llamó a su oficina. Le ofreció un puesto como asistente de supervisor, un trabajo que implicaba más responsabilidades y un mejor salario. Aunque el cambio no era enorme, para Diego era una señal de que su esfuerzo estaba dando frutos. Aceptó el puesto con gratitud, pero también con la certeza de que este era solo el comienzo. Con su nuevo trabajo, Diego comenzó a ahorrar dinero para invertir en su educación. Se inscribió en un curso nocturno de administración de empresas y aunque le costaba equilibrar el trabajo, el estudio y su vida personal, estaba decidido a no rendirse. Cada noche, después de terminar sus tareas, se recordaba a sí mismo por qué había comenzado este viaje. Quería demostrar que era posible cambiar su vida cambiando su mentalidad. A medida que avanzaba en su curso, Diego comenzó a notar un cambio en la forma en que veía el mundo. Ya no se enfocaba en los problemas, sino en las soluciones. Cuando enfrentaba un desafío, en lugar de quejarse, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Este cambio de perspectiva no solo impactó su vida profesional, sino también sus relaciones personales. Diego comenzó a ser más paciente y comprensivo con su familia y amigos. También se dio cuenta de que, al cambiar su mentalidad, estaba inspirando a otros a hacer lo mismo. Sus compañeros de trabajo comenzaron a preguntarle cómo había logrado avanzar, y Diego, con humildad, compartía su historia y los principios que había aprendido. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, Diego sabía que estaba en el camino correcto. Había aprendido que el cambio no era un destino, sino un proceso continuo. Y, lo más importante, había descubierto que el verdadero poder no estaba en las circunstancias externas, sino en su propia mente. El momento más desafiante de la vida de Diego llegó cuando todo parecía estar en su contra. Había pasado meses trabajando arduamente en su nuevo puesto, estudiando por las noches y ahorrando cada peso que podía para invertir en su educación. Sin embargo, un día, la fábrica donde trabajaba anunció que cerraría sus puertas debido a problemas financieros. La noticia cayó como un balde de agua fría. Diego se encontró de nuevo en el punto de partida, sin empleo y con la presión de mantener a su familia. Durante los primeros días después del cierre, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Las dudas volvieron a invadir su mente. ¿De qué sirvió todo esto? ¿Por qué sigo intentándolo si siempre termino perdiendo? Pero esta vez, algo era diferente. Diego ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. Había aprendido a enfrentar los desafíos con una mentalidad diferente. En lugar de rendirse,
decidió que este sería el momento de poner a prueba todo lo que había aprendido. Se sentó en su pequeña mesa, con su cuaderno de metas frente a él, y comenzó a escribir. Esto no es el final, es una oportunidad para empezar de nuevo, más fuerte y más preparado. Decidió que no buscaría otro trabajo en una fábrica. En cambio, usaría sus habilidades y conocimientos para crear algo propio. Diego recordó el taller de liderazgo al que había asistido meses atrás y las historias de personas que habían comenzado desde cero. Inspirado por esas historias, decidió iniciar un pequeño negocio de consultoría para ayudar a otras personas a desarrollar sus habilidades y alcanzar sus metas. Aunque no tenía mucha experiencia, sabía que podía comenzar con lo que tenía: su historia, su determinación y su deseo de ayudar a otros. El primer paso fue crear un plan. Diego dedicó días a investigar, leer y aprender sobre cómo iniciar un negocio. Usó los ahorros que tenía para imprimir algunos folletos y crear una página en redes sociales. Al principio, nadie parecía interesado. Publicaba contenido motivacional, ofrecía talleres gratuitos en su comunidad, pero la respuesta era mínima. Hubo noches en las que Diego se sentía derrotado. Tal vez esto no es para mí, pensaba, pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba por qué había comenzado. No se trataba solo de él, sino de demostrar que era posible cambiar la vida a través de la mentalidad y el esfuerzo. Un día, mientras daba un taller gratuito en una pequeña biblioteca local, algo cambió. Una mujer que asistió al taller se acercó a él al final y le dijo: «Diego, tus palabras me inspiraron. Quiero contratarte para que me ayudes a organizar mis metas y mejorar mi negocio». Fue su primer cliente. Aunque el pago no era mucho, para Diego significaba el comienzo de algo grande. Con el tiempo, más personas comenzaron a interesarse en su trabajo. Diego se convirtió en un ejemplo en su comunidad, alguien que había transformado su vida y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. Su negocio creció lentamente, pero con cada paso, Diego se sentía más seguro de que estaba en el camino correcto. El momento de mayor tensión llegó cuando Diego fue invitado a dar una conferencia en un evento regional. Era la primera vez que hablaría frente a una audiencia tan grande. Aunque estaba nervioso, sabía que esta era su oportunidad de compartir su mensaje con más personas. El día de la conferencia, Diego se paró frente a cientos de personas. Miró al público y recordó todo lo que había pasado: las dudas, los fracasos, los momentos en los que pensó en rendirse. Pero también recordó las lecciones que había aprendido, las personas que lo habían apoyado y el poder que había encontrado dentro de sí mismo. Con una voz firme comenzó su discurso. Hace unos años estaba atrapado en una vida que no me hacía feliz. Creía que no tenía opciones, que mi destino ya estaba escrito. Pero aprendí algo que cambió mi vida. Nuestra historia cambia cuando cambiamos nuestra mentalidad. No importa de dónde vengas, no importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que decidas levantarte y seguir adelante. El público lo escuchó en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Al final de la conferencia, Diego recibió una ovación de pie. Fue un momento que nunca olvidaría, no solo porque era un reconocimiento a su esfuerzo, sino porque era la prueba de que su mensaje estaba llegando a otros. Esa noche, mientras regresaba a casa, Diego reflexionó sobre todo lo que había logrado. No había sido fácil, pero cada desafío, cada caída, lo había llevado a este momento. Había aprendido que el verdadero cambio no viene de las circunstancias externas, sino de la fuerza interior que todos llevamos dentro. Diego sabía que su viaje no había terminado. Todavía había mucho por hacer, muchas personas a las que ayudar, muchos sueños por alcanzar. Pero también sabía que, sin importar lo que viniera, estaba listo para enfrentarlo, porque había descubierto el poder de cambiar su mentalidad, y con eso había cambiado su vida. Esa noche, mientras Diego miraba las estrellas desde la ventana de su pequeña habitación, sintió una paz que nunca antes había experimentado. No era la paz de alguien que había llegado al final de su camino, sino la de alguien que había aprendido a disfrutar del viaje. Había entendido que la vida no se trata de alcanzar un destino perfecto, sino de crecer
aprender y superar cada obstáculo que se presenta en el camino. Diego reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde aquel día en que compró su primer libro en la tienda de segunda mano. Recordó las dudas, los miedos, las noches en las que pensó en rendirse, pero también recordó los momentos de triunfo, las pequeñas victorias que lo habían llevado hasta donde estaba ahora. Había aprendido que el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero que cada pequeño paso cuenta. Lo más importante que Diego había descubierto era que el verdadero poder estaba dentro de él. Durante años había creído que su vida estaba determinada por las circunstancias, por lo que otros decían o pensaban de él. Pero ahora sabía que su vida estaba en sus manos, que él era el autor de su propia historia. Con el tiempo, Diego se convirtió en un mentor para muchas personas en su comunidad. Su negocio de consultoría creció, y su mensaje llegó a cientos de personas que, como él, buscaban una forma de cambiar sus vidas. Pero para Diego, el verdadero éxito no estaba en el dinero o el reconocimiento, sino en el impacto que estaba teniendo en los demás. Cada vez que alguien le decía, «Gracias a ti he encontrado el valor para seguir adelante», sentía que todo había valido la pena. Un día, mientras daba una charla en una escuela local, un joven se acercó a él y le preguntó, «Diego, ¿cómo lograste cambiar tu vida? ¿Cuál es el secreto?». Diego sonrió y respondió, «El secreto está en tu mente. Todo comienza con un pensamiento, con una decisión. Cuando decides cambiar tu mentalidad, cambias tu vida. No será fácil, pero te prometo que valdrá la pena». Diego sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que cada persona que decidiera cambiar su mentalidad tenía el poder de transformar su propia vida y con ello impactar a quienes lo rodeaban. Era como una cadena de esperanza y transformación que comenzaba con una sola decisión. En sus últimos talleres, Diego comenzó a compartir una frase que se había convertido en su mantra. «Tu historia cambia cuando cambias tu mentalidad». Explicaba que no importaba cuán difícil fuera el pasado, ni cuántos errores hubieras cometido. Lo que realmente importaba era lo que decidías hacer a partir de ahora. Diego también enfatizaba que el cambio no era un proceso lineal. Había días buenos y días malos, momentos de avance y momentos de retroceso. Pero lo importante era no rendirse, seguir adelante, incluso cuando las cosas parecieran imposibles. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a la vida que deseas, decía. Con el tiempo, Diego se convirtió en un símbolo de esperanza en su comunidad. Su historia inspiró a muchas personas a creer en sí mismas y a luchar por sus sueños. Pero para Diego, el mayor logro no era ser reconocido, sino saber que había encontrado su propósito. Había descubierto que su misión en la vida era ayudar a otros a descubrir el poder que llevaban dentro. En una de sus últimas conferencias, Diego compartió una reflexión que resumía todo lo que había aprendido en su viaje. La vida no siempre será fácil. Habrá momentos en los que sentirás que no puedes más, en los que querrás rendirte. Pero recuerda esto, dentro de ti hay una fuerza más grande de lo que imaginas. Esa fuerza es tu mentalidad, tu capacidad de ver más allá de las dificultades y creer en lo que puedes lograr. Cambiar tu mentalidad no solo cambia tu vida, sino que también cambia la forma en que impactas el mundo. Cuando terminó su discurso, el público se puso de pie y lo aplaudió. Diego, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por estar allí. Sabía que su historia no era solo suya, sino la de todos los que alguna vez habían enfrentado desafíos y habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Esa noche, mientras regresaba a casa, Diego miró las estrellas una vez más. Sabía que todavía había mucho por hacer, muchos sueños por alcanzar, muchas vidas por tocar, pero también sabía que, sin importar lo que viniera, estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero cambio comienza en la mente, y cuando cambias tu mentalidad, cambias tu historia. Tu historia no está escrita en piedra. No importa dónde estés ahora, ni cuán difícil parezca tu situación.
Siempre tienes el poder de cambiar, de crecer, de convertirte en la persona que deseas ser. Todo comienza con un pensamiento, con una decisión. Cambia tu mentalidad y cambiarás tu vida. ¿Estás listo para escribir el próximo capítulo de tu historia? ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte te inspiró más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y perspectiva pueden motivar a otros a dar el primer paso hacia el cambio. Estamos aquí para escucharte.